para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su canal TVC. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC y Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa. Gracias, muy buenas noches y bueno, vámonos porque el tema internacional es parte de lo que hoy está viviendo el mundo. Bolivia vive momentos de gran tensión política. A 24 horas de la renuncia del presidente Evo Morales, el vacío de poder sume a Bolivia en el caos. ¿Renuncia o golpe de Estado? El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó hace apenas unos minutos que Evo Morales solicitó asilo político a México, mismo que le fue ya concedido por razones humanitarias. De hecho, ya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra en Lima, en Perú, para de ahí trasladar a Evo Morales hacia nuestro país. Y bueno, aquí la pregunta primera de entrada, ¿fue renuncia o fue golpe de Estado? Marta. Híjole, mira, buenas noches a todos, por supuesto. Si nos vamos a la estricta definición de golpe de Estado, que miren, yo la apunté aquí para que no se me fuera ningún dato, interrupción inconstitucional del mandato de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal. Digo, si nos vamos a esa definición estricta, hubo un golpe de Estado de alguna forma porque sí fue una destitución, bueno, fue una separación, una interrupción, que esa es la palabra, me parece clave, de un jefe de Estado por otro agente, que fue obviamente la sugerencia del ejército a Evo Morales después de haber anunciado un proceso electoral repuesto o reponer ese proceso electoral. Una sugerencia, que yo lo pongo entre comillas porque finalmente ya le habían retirado su apoyo. Entonces, me parece que si nos vamos a una estricta definición, fue un golpe de Estado. Sin embargo, en la segunda parte de la definición, pues no es un mando militar ya al mando de ese país, que sería el segundo ingrediente. Entonces, sí creo que es un asunto fundamental, la definición internacional del asunto, que finalmente creo que fue en primer momento la coyuntura de la discusión y sobre todo del actuar tanto de nuestro país como de otros órganos internacionales y de otros países. Que ya entraremos en la materia. Raúl Frías, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, de acuerdo a la definición que Marta nos acaba de dar, podríamos definirlo así, pero a mí me gustaría abordar un poco más el tema, ¿qué es lo que lo genera y cómo se genera? Hay que recordar que el señor Morales iba ya por su cuarto periodo. Estas fueron las elecciones para que en enero del próximo año estaría iniciando su cuarto periodo. O sea, no es una cosa menor considerar este tema. Luego hay que tomar en cuenta también, Paco, el que la maniobra que aparentemente se hizo en esta elección fraudulenta, como se ha llamado, ya que solamente en el último 10% de la contabilidad fue cuando se dispara, digamos, la preferencia por Evo Morales para evitar una segunda vuelta. Y eso es lo que la OEA, Organización de Estados Americanos, a través de las auditorías que hizo de esta elección, bueno, señaló que estaba plagada de irregularidades, sobre todo con estos elementos claros que señalaban que hubo irregularidades importantes, a lo cual el presidente Evo Morales inmediatamente, ante las protestas de la oposición y la inconformidad de la gente, bueno, salió a decir que estaba dispuesto a irse a un nuevo periodo de elecciones. Es decir, o sea, hay varios elementos que fueron que ocurrieron en las últimas horas que desembocan con este tema que el ejército le pide al presidente, que bueno, ya no tenía el apoyo, la policía marchando con los ciudadanos civiles en la calle, y el ejército le pide al presidente que deje el cargo. Entonces, ahí se resumiría el golpe de Estado. Ahí es donde entra en donde el gobierno mexicano junto con otros gobiernos sí han señalado que se trata de un golpe de Estado, viéndonos a la definición que Marta ya nos hizo favor de comentarnos al respecto. Así es. Andrés, ¿cuál es tu punto de vista? Pues bueno, yo no sé si lo más importante a estas alturas sea tratar de definir si es o no un golpe de Estado. Me parece que las implicaciones para todo el continente son mayúsculas. Es una lástima, me parece, que Evo Morales haya tenido que salir de esa manera del poder. Él se lo buscó, por supuesto. Esto es consecuencia de todo lo que él mismo estuvo haciendo. Pero también me parece que habla de un
no de un continente en ebullición, habla de un mundo en ebullición. Una serie de situaciones que se están presentando y no solo es contra la izquierda o contra la derecha, porque lo que vemos, por ejemplo, en Chile, habla justamente de un gobierno diametralmente opuesto al que impuso, al que desarrolló Evo Morales en Bolivia durante muchos años. Ajá. Y que además habla de circunstancias distintas, diría yo, que me parece que ahí son las lecturas importantes para nuestro país y de ahí la importancia también como una noticia internacional. Es decir, Bolivia no enfrentaba esta situación económica, por el contrario, Evo durante un buen tiempo dio importantes resultados para la economía, claro. Una política social que empezó a arrastrar una serie de problemas ancestrales que tenía este país. Oye, y son circunstancias completamente distintas. Yo incluso relacionaría los resultados de la elección del pasado domingo en España, que también hablan de un voto sumamente disperso y hasta extraño de los españoles, de los argentinos, etcétera, etcétera. Todo esta forma convulsa en la que está el mundo, me parece que no encontramos todavía las categorías para explicarlo, pero todo eso va a impactar a México definitivamente. Va más allá de que si Evo Morales viene a nuestro país, va más allá de eso. Es el tema de la desigualdad, esta crisis de la que estás hablando. Sí, se da en matices distintos el de Chile o el de Bolivia, o el que se encuentra en España o en otras partes del mundo, Francia, sin duda. Pero finalmente creo que el tema de la desigualdad, más que de la pobreza que se está atacando, pero la desigualdad se mantiene, es lo que está generando esta situación, Marta. Que aquí habría que ver en no creo que sea solo la desigualdad. Ajá, que decía yo que habría que ver aquí el tema que mencionabas, Andrés, respecto a lo bien que hizo en muchos ámbitos y en muchos ángulos su trabajo Evo Morales, porque sí, evidentemente pudo revertir índices de pobreza en su país, en fin, varios índices que sí, a lo largo de esos diferentes mandatos que tuvo en materia social hizo buen trabajo, pero también habría que ver si eso legitima, obviamente, también la apropiación que se hizo de diferentes organismos y cómo fue violentando esos organismos y a la propia Constitución de Bolivia. Entonces creo que justamente esas incongruencias en sus mandatos fue lo que hicieron que la gente de Bolivia se polarizara como se polarizó y comenzara a salir a la calle y terminara en justamente eso, un riesgo de que la propia sociedad se enfrente, como comenzó a enfrentarse en las calles antes de la salida de la policía y del retiro de apoyo a Evo Morales, ¿no? Entonces, nada más ahí colocar, si se vale, amén de una búsqueda de igualdad, violentar al resto de las instituciones, ¿no? Que creo que es algo que podría tocar a México. Gracias, Raúl. A ver, esto que estás comentando, Marta, me parece tema fundamental. A ver, México, ¿qué papel juega en todo eso? Me parece que no podemos perder de vista todo lo que ha venido ocurriendo con la última elección del presidente de Argentina, las declaraciones que han hecho el mismo presidente dictador de Venezuela, el señor Maduro, que, bueno, había nombrado al presidente López Obrador, digamos, como un eje de esta nueva corriente de gobiernos progresistas, le llamaron, y que, bueno, el mismo presidente López Obrador dijo, no, espérenme tantito, ¿no? Pero yo creo que estamos viendo lo que ha estado ya en evidencia. Yo no sé si es la desigualdad, no sé qué es exactamente, pero la gente se le hace insuficiente lo que están haciendo sus gobiernos, ya sea de izquierda o de derecha. Lo que vimos en Chile, lo que hemos visto en otras partes del mundo que ya hacían referencia, me parece que es un nivel de insatisfacción. Y pongo el ejemplo de Chile, una de las naciones que tenía una economía más sólida de Latinoamérica y sin embargo, fue caótico lo que pudimos observar con las manifestaciones que se generaron en días pasados por el incremento menor al precio del metro, pero eso fue, digamos, el botón que detonó toda esa inconformidad social que tomaron las calles, quemaron el metro y todo lo que conocemos. Esto que pasa en Bolivia me parece que es el mismo ejemplo. Gobiernos que llegan con una cierta ideología, que quizás haya hecho avances importantes, pero que después de perpetrarse en el poder durante tantos años, empieza a llegar esta inconformidad de algunos sectores
de la oposición, y es cuando los gobiernos empiezan a sentir que tienen todo controlado, y es cuando se ven tentados aparentemente a lo que ha informado la OEA, sí, en poder manipular las elecciones para quedarse un periodo de tiempo más. Me parece que son varios ejemplos que tenemos en el mundo. A ver, recordemos ahí que Evo Morales había, déjame decirlo así, había pactado, había firmado la no reelección, iba por el cuarto. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, a mí me gustaría conocer de ustedes la opinión que tienen del actuar de México en ese entorno, tomando en cuenta que envió la felicitación a Evo Morales, aun cuando no terminaba ni siquiera el conteo de votos allá en Bolivia. Luego, aparentemente, sin mediar una solicitud, abre las puertas de México para el asilo. Y finalmente, esta tarde, el canciller Ebrard dice que a solicitud de Evo Morales se le concede el asilo político en México. No sé cómo lo vean, este papel que está realizando México y en ese entorno de no meterse en los problemas de otros países. No sé, yo lo colocaría si comparamos qué opinión y qué postura tuvo el gobierno mexicano cuando Venezuela estaba ardiendo con las protestas en la calle, con la represión de sus autoridades hacia la población, y México, y el presidente en sus mañanas decía política de no intervención, política de no intervención, política de no intervención, yo no voy a opinar. Entonces a mí sí me resulta extraño que inmediatamente en un espaldarazo a Evo Morales, pues inmediatamente el gobierno mexicano se pronuncie violentando un poco aquello que había dicho la política de no intervención, aunque también en definición política de no intervención tiene varios rubros, pues sí violentó lo que habían dicho con Venezuela en el de no vamos a opinar porque es un asunto de soberanía de ese país. ¿No? A mí eso sí me llama la atención, no sé qué opinen por allá. Yo creo que también López Obrador se apresuró en esta felicitación a Evo Morales, un proceso que estas 24 horas en las que se apagó el sistema son realmente lamentables. Por eso yo decía que es una lástima la salida de esa manera de Evo Morales, es una lástima una serie de acciones que empezó a tomar, aquel ascenso de un indígena al poder que tanto llamó la atención de manera mundial, que puso en la fama de moda este suétercito con el que se paseó Evo Morales por Francia, Bélgica, España, etcétera, es lamentable. Y es lamentable que López Obrador se haya apresurado en esa felicitación y que incluso haya validado esta forma en la que se reeligió Evo Morales, entre comillas, por supuesto, porque ya vemos que todo lo que pasó. Ahora, evidentemente tenía que tomar esta postura el gobierno mexicano, ya no estoy hablando de la felicitación, sino de promover que viniese a México Evo Morales, porque se ha puesto de ese lado el gobierno mexicano. A mí me queda claro que, aunque no lo esté diciendo López Obrador, es un gobierno de izquierda, aunque no lo esté diciendo, y queda claro por una serie de cosas, declaraciones, insinuaciones, etcétera. Entonces se ha puesto, digamos, de ese lado. No me lo imagino, por ejemplo, al gobierno mexicano haciendo lo posible porque en este caso fuera Bolsonaro, por ejemplo, y tratar de traerlo a México. Sería realmente inaudito, ¿no? Creo que en ese sentido marca cierta congruencia con del lado que ha tomado en esta geopolítica, digámoslo así. En ese nivel de Coincido crisis, con Andrés. En ese nivel de crisis que bien nos has mencionado, Andrés, y esto que acabas de mencionar, ¿cuál sería, en qué papel, en qué posición deja México en su situación actual? A ver, si la pregunta era para Andrés, para todos. Esperemos que la conteste. Sí, a ver, yo coincido con Andrés en que dada la situación de la postura y de toda la vida del gobierno mexicano, de darle asilo a alguien que es perseguido políticamente, que está bajo riesgo de su vida, me parece que es una postura congruente. Lo que señalaba Andrés hace unos minutos me parece la clave. La forma en como el gobierno mexicano, como el gobierno de López Obrador, se apresura a darle el espaldarazo, a validar en cierta forma una elección fraudulenta que ha señalado
la Organización de Estados Americanos. Ahora México cuestiona a la Organización de Estados Americanos sobre ese silencio luego de los hechos ocurridos en ese sentido. Es decir, México me parece que el haberse adelantado junto con Maduro y junto con Cuba a respaldar la jornada electoral fraudulenta de Evo Morales, me parece que es un tema que nos debe dejar preocupados, sobre todo por esa manifestación abierta, luego de lo que ya hizo referencia Marta, supuestamente la política de no intervención, y resulta que ahí hubo un espaldarazo tempranero, ¿sí? Oigan. Y luego, esta parte que no ha quedado perfectamente clara, si Evo Morales está pidiendo asilo político a México o México se lo ofreció. Así es. Hay que ver nada más lo que ha habido de reacciones en redes y es realmente, está incendiada la red porque, bueno, pues que se vaya Evo Morales a Venezuela o que se vaya a Cuba. Así es. O sea, ¿por qué ven a México? O sea, a ver, como que tiene muchas aristas, ¿no? Coincido con Andrés en que el tema de que México abra las puertas a un perseguido político que pone en riesgo su vida, me parece que es congruente con la historia de este país. Pero la forma en cómo se han dado las cosas, pareciera que hay como una avanzada del gobierno de López Obrador, sí, a tratar de espaldarazo, desconocer, criticar a la OEA, pedir una reunión urgente y decirle a Evo Morales, recibió una llamada, dice Marcelo Ebrard, que recibió una llamada, pero le pidió o le ofrecimos. Nada más aquí rápido. Esa es básicamente mi observación. Colocar solamente rápidamente un tema. El Acuerdo de Lima y cómo México, en el caso de Venezuela, también estuvo en una suma, igual con Bolivia y estos países que otra vez somos de alguna forma bloque, y me digo somos porque estamos como país en ese bloque con relación a otros países de Latinoamérica que le cerraron el espacio aéreo incluso a Evo Morales en esta ocasión y que sí firmaron ese Acuerdo de Lima, contrario a México cuando no lo quiso hacer, ¿no? Entonces, creo que la geopolítica de Latinoamérica se está dividiendo en dos grandes bloques, el que México está de un lado en una tradición diferente a la que habíamos estado, ¿no? Sí, y aquí habría que ver y no dejar de lado la posibilidad de la injerencia de los Estados Unidos en este entorno. Y dirán, pues, ¿cómo no? Bueno, se me hace extrañísimo que ahora Donald Trump salga y diga que pone a Evo Morales como un ejemplo para Maduro y para Ortega, a ver hacia dónde quiere llevar. Pero bueno, en este concierto internacional, en esta crisis que bien mencionas, Andrés, de hartazgo, yo diría que es de hartazgo de la sociedad contra un sistema de partidos ya obsoleto, en fin, que lo hemos venido platicando aquí. Me llama la atención, por ejemplo, este desencanto, según yo, y así lo marco, de acuerdo a una encuesta de Mitofsky en la que la aceptación del presidente López Obrador sigue cayendo. ¿Cómo lo ven, Andrés? Yo, nada más una acotación de lo que mencionabas anteriormente, Paco. Sería inocente pensar que los Estados Unidos no tiene metidas sus narices, sus manos, sus botas en todo el continente, ¿no? Le convienen en muchos de los lugares y a otros países, ¿no? En Bolivia, perdón, hay grandes inversiones españolas, por ejemplo, muy importantes para la extracción de gas, por ejemplo, o mineras, extractivas, canadienses, etcétera, etcétera. Digo, ahí es más que evidente. Lo otro que mencionas es el clásico dicho de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, remojar, cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Cuando vas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y aquí es más que evidente, me parece que este fenómeno mundial, como tú mencionas, Paco, de inconformidad, no es nuevo, pero es más evidente ahora, yo diría que es ahora explosivo. Exacto. Y en otros programas he comentado que el Latinobarómetro tiene mucho tiempo hablando del descontento que tenemos los latinos, los latinoamericanos, con respecto a la democracia, su falta de resultados, etcétera. Y yo acotaba que no me parece que sea solo un asunto de desigualdad, porque si hablamos de desigualdad, Bolivia la tenía altísima. La sigue teniendo, por supuesto, pero la tenía mucho más hace 15 años cuando empezaron los mandatos de Evo Morales, y desigualdad la hay abismal en México, en Guatemala, en casi todo Centroamérica. Entonces, no es solo un asunto de desigualdad, es un asunto de
caminos políticos, de esta olla express en la que está convertida el mundo, insisto, no solo América Latina, sino no se puede explicar de otra manera los resultados en España, por ejemplo, de estos partidos de la ultraderecha que alcanzan más de 40 escaños, o incluso la elección de Donald Trump, por ejemplo, y sus resultados. Es decir, ese discurso incendiario que sigue ganando votos en todo el mundo. En la misma Bolivia, el 3% de los votos en la pasada elección del 20 de octubre fueron justamente para un hombre de origen coreano que justamente trae este discurso. Es decir, y sucede en todo el mundo esta situación. López Obrador no usa barba, pero tiene que poner, pero sí se rasura todos los días seguramente, y tiene que poner a remojar esas barbas porque México no creo que sea la excepción. Hay también una olla express, hay también una forma en la que ha decidido Morena, como el juego del toma todo, está tomando todo, y eso políticamente va a tener que explotar en algún momento. Yo no lo veo. Yo no lo veo en este momento. Sí creo que puede eso desencadenar algún tema, quizás como lo que ocurrió en Brasil, en donde después de que hubo gobiernos de izquierda, sí, el mismo hartazgo, la misma situación de la gente provocó que se fueran ahora a un extremo de la derecha. Y esas son las cosas que yo sí veo que en México pudieran ocurrir. Tú hacías referencia a esta encuesta de Mitofsky, que el tracking que va siguiendo día a día la aceptación de el presidente López Obrador. Y la verdad es que estos 2 puntos son 2 puntos, ahí lo estás viendo, 3, ¿sí? En los últimos 15 días. Y el punto de inflexión, lo hemos analizado aquí, lo decíamos la semana pasada, es precisamente el tema Culiacán, el tema seguridad, la familia Levarón y todo lo que ha venido desencadenando esto, en donde el presidente, bueno, aún así sigue teniendo una aceptación aplastante, 59% sigue siendo altísima. Sin embargo, sí hay que notar que a partir de estos 15 días, a partir del caso Culiacán, podríamos decir que ha venido a caer algunos puntos. Yo creo que todavía falta mucho. El discurso, la narrativa del presidente López Obrador de todas las mañanas, de todos los días en sus giras de fin de semana, de que todo va muy bien, de que las cosas están caminando bien, y hasta hoy su exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, lo desmiente en su columna del periódico El Universal hoy, diciendo, pues no sé de dónde saca el presidente sus datos, pero qué bueno que hay ese optimista en el presidente López Obrador. Pero me parece que todavía falta, yo no veo un escenario, por lo menos a corto plazo, que pudiera darnos un escenario como lo que hemos visto, aunque ya vimos que en Chile fue un aumento mínimo al metro. Sí, 30 centavos. En el tema de Bolivia, el tema es una elección que aparece, de acuerdo a la información, fraudulenta a la hora de contar los votos. Puede haber chispas, pequeños elementos que puedan de alguna forma hacer estallar este cambio. Y basta ver las redes sociales, la polarización que genera con el tema, por ejemplo, de Evo Morales. Hay que ver el tuit de Marcelo Ebrard. Sí, la verdad es que, híjole, está muy polarizado, pero me parece que hoy los mexicanos todavía estamos, digamos, somos activistas, pero del tuit. No veo todavía mucha calle hasta el momento. Me llevaste a acordarme del tuit de Claudia Sheinbaum y su comparación de lo que pasaba, de lo que pasó allá en Bolivia, y que no le echaran en cara a la canciller alemana los 13 años que lleva. Nada que ver, ¿no? Bueno, obviamente le costó incluso que la evidenciara con toda la educación y toda la clase del mundo la embajadora Marta Bárcena, en donde le habla del sistema de partidos y del sistema político diferente. Entonces, evidentemente creo que fue un grave error de Claudia Sheinbaum hablar con esa inmediatez y con esa, pero ignorancia del tema de partidos. Pero bueno, finalmente, yo aquí, por ejemplo, en el tema de
de cómo están el hartazgo, etcétera. Yo sí veo que va bajando, y no solamente de acuerdo a esta encuesta que citan de Mitofsky. Financiero también tiene una ligera baja, esta de México Elige, que se hace a través de Facebook, etcétera, pero finalmente sigue siendo una aprobación de más del 50% de la población. Y sí hay factores como fue el culiacanazo, sí está este tema de Evo Morales, estuvo hay varios temas que le han costado al presidente pues que se polarice el tema en redes sociales, pero yo sí disto mucho todavía de creer que las redes sociales, principalmente Twitter, que es la arena política de nuestro país a nivel social, sea la realidad de un país como México. Me parece que todavía el Twitter es un tema de clase. La verdad es que yo lo veo así, no creo que realmente esté reflejada la sociedad mexicana del todo en las redes sociales. Y creo que estas cifras de aprobación pues me apoyan, no sé qué piensan Pero fíjate, ustedes. el culiacanazo y el tema de los LeBaron, sin duda, creo yo, marca un parteaguas. No sé si va a ser definitivo, pero sí marca un parteaguas en el término de aceptación para el presidente y marca lamentablemente un derrotero en términos de inseguridad en el país. Tan solo hay que ver las cifras después de Culiacanazo, lo que pasó este fin de semana con muchas matanzas. Raúl. Me parece que marcaría una inflexión en todo caso, y me parece que hay que tomar un poco de distancia. Todavía no es suficiente tiempo de estos dos sucesos, tanto lo de Jueves Negro en Culiacán como el asesinato de los LeBaron. Hay que esperar un poco para ver cómo se comporta. Esta reducción de 2 puntos no me parece tan drástica para hablar ya de un punto de inflexión. Y me explico con todo lo que yo decía anteriormente, porque dice Raúl que él no ve una explosión de esa naturaleza. Yo tampoco la veo, pero sí creo que es necesario leer, y esa parte la ha hecho muy bien Andrés Manuel López Obrador, leer lo que quiere la gente. Por eso esa aceptación abismal. Y hay dos distintos mundos, hay muchos mundos en México, pero hay dos en particular muy evidentes en este momento. Uno es, por supuesto, esta aceptación que rebasa el 50%, y por el otro lado, esta opinión pública tan confrontada que hay en México, donde pareciera que no hay puntos medios, donde todo mundo pareciera que no existe incluso el periodismo, la rectificación de datos, el sustento de las opiniones, porque yo puedo opinar lo que sea, pero sustentar lo que se está diciendo, ahí ya se pierden demasiadas situaciones y ya parece que no hay un punto de encuentro. Pero esos dos mundos es muy evidente. Si hacemos la votación o de las preferencias, digamos, en la opinocracia, en los medios, etcétera, López Obrador no tiene más de la mitad de preferencias como la tiene en términos generales. Entonces, no es que matice mi opinión, sino que la explico. No es que vaya a suceder lo de Chile, lo de Ecuador, que lo detonó el aumento de los combustibles, o esa asfixia política que existe en Nicaragua, por ejemplo. A mí me parece que en todo caso es un poco más parecido a eso. Tiene López Obrador todos los hilos que podría, si continúa esta situación así, terminar por asfixiar este deseo político, deseo de resultados también de los ciudadanos comunes y corrientes, y ahí sí podrían empezar a encenderse estas situaciones por la seguridad, por ejemplo, que no tiene absolutamente a nadie contento, y otros varios temas. Raúl, ¿compartes esto que acaba de decir Andrés? Sí, totalmente. Me parece que sí se puede seguir abonando a esta... A ver, ya hay varios ejemplos. El mismo Andrés la semana pasada nos decía que él pues fue un AMLover, fue alguien que votó por López Obrador, y hoy ya no vemos esa postura. Lo mismo lo decía Andrés en días pasados. Sí, Gael García, y bueno. Cepeda Patterson, bueno, Héctor Suárez, el actor, en una entrevista el fin de semana que fue muy divulgada en redes sociales. Diego Héctor Luna. Suárez, que fue Diego Luna, el actor. O sea, hay varios, hay como, ¿qué te diré? Hay varios ejemplos de personajes que, igual que todos los mexicanos, estábamos hartos de la corrupción. Y las alternativas que había era más de lo mismo con Mid, o era irte un poco con el jovencito del Partido Acción Nacional, Anaya,
o el hombre que presentaba un proyecto diferente y de una lucha contra la corrupción y los 6 meses que iban a mejorar la seguridad. O sea, ese es el problema. Que hoy estamos ante un escenario, un año, casi un año después, donde tenemos una economía estancada, donde tenemos niveles de inseguridad. Estaba revisando los datos, estamos pues peor que nunca en cuestiones de homicidios dolosos, 28.769 a septiembre, y además sin una estrategia clara, con temas que ahora nos damos cuenta que yo sigo sacando el tema porque fue una afectación importante para el mundo del occidente de este país, la falta de gasolina durante casi un mes, sí, que fue grave, y la narrativa del presidente de que todo era para combatir la corrupción. Y hoy muchos de esos temas pues se vienen desinflando, se vienen analizando, y los datos pues hablan solos, y esto pues lógicamente nos pone en una situación en donde mucha gente dice: oye, espérame, yo sí voté por López Obrador, por un cambio de régimen, por un cambio de gobierno, por la seguridad, por luchar contra la corrupción, pero no se ha dado el resultado, y eso es lo que a mí me parece grave, que apenas llevamos un año, nos faltan 5, y si esto no se va a dar, podríamos irnos al otro lado, algo que no nos va a gustar ni a convenir a los mexicanos, si es que el presidente, a pesar de los llamados constantemente de que se rectifique, de que dé las señales claras de que haya inversión, de que los empresarios tengan la confianza, porque todos se quieren tomar la foto con el presidente, pero le dicen que sí, pero no se ha sentido esto, ¿no? Entonces me parece que son factores que hay que considerar. Aquí creo que hay algo claro. Evidentemente hubo una gran oleada en las elecciones que llevan Andrés Manuel López Obrador de beneficio de la duda, obviamente del hartazgo del que hablamos todos, de gobiernos panistas, de ese terrible gobierno priista que tuvimos con Enrique Peña Nieto, plagado de corrupción, de desenfreno económico, en fin, de muchas cosas que evidentemente le costaron a la presidencia del PRI y que le ayudaron a Andrés Manuel López Obrador a que lo colocara en la presidencia. Y llevamos un año escuchando él, pues es que los gobiernos anteriores se heredaron y los gobiernos anteriores se heredaron. Todo. Y creo que ese cuento se le está por agotar al presidente, porque evidentemente todos sabemos el diagnóstico y ya lo que esperamos es evidentemente acciones contundentes que nos demuestren que esa cuarta T está trabajando y que no solamente está anclada en aquellos hechos del pasado que por supuesto hundieron a nuestro país, pero creo que ese discurso se le está agotando a Andrés Manuel López Obrador, y si bien estas cifras que señalábamos no lo evidencian de una forma tan clara, sí me parece que pudieran estarse sumando una serie de hechos que pudieran terminar en una caída y que a nadie nos parecería adecuada para el país, de Andrés Manuel López Obrador y su aprobación, ¿no? Porque finalmente esa esperanza y esa ilusión llevó a México a lo que es, y evidentemente a lo que esperaríamos para una igualdad mayor de la sociedad mexicana, ¿no? Así es. Bueno, en este entorno, así mismo lo mencionaba ayer, mejor dicho, en su columna, Jorge Cepeda Patterson, esta suerte de decir siempre hay que está atacando a los gobiernos anteriores y que las cosas van mejor ahora y que no somos lo mismo. Y bueno, leía yo hace un momento una columna que escribió Carlos Ursúa en el que habla justamente de que el presidente habla de la inversión extranjera directa que ha crecido. Y dice, sí creció en comparación con 2018, pero no así con respecto a 2017, 2016, 2015, y a ese reflejo va muy por abajo de esos años. Y los resultados finalmente son los que se van a reflejar en una realidad en México, Andrés. Sí, bueno, voces como la del exsecretario de Hacienda quisiéramos escuchar más, aunque no estemos de acuerdo, claro, estemos de acuerdo con algunas de sus aseveraciones. Esas voces son las que se necesitan en este momento, y evidentemente poco a poco esta exigencia que pudieran tener algunos ciudadanos, sean o no personalidades como las que mencionaron hace algún momento, pues eso enriquece, por supuesto, una acción de gobierno. Entre más solo siga este discurso de Andrés Manuel López Obrador, menos rico será en la exigencia de resultados que
claro que no van a ser tan rápidos como se esperaba. Y que yo sí creo que hay una serie de elementos esenciales para pensar que las circunstancias que hace muy poco tiempo, hace justamente un año con Enrique Peña Nieto y su gobierno desastroso, pues no parecían encontrar salida. Hoy tampoco vemos una salida, me parece que seguimos en un laberinto enrollado de desencuentros, donde nos topamos otra vez con una pared y no encontramos una salida a la situación en distintos temas que vive el país. Una muy clara y dolorosa es el tema de seguridad. Lo ocurrido con los Levarón es tan doloroso que exista una situación en la cual puedan atacar de esa manera a niños tan pequeños y que el gobierno, el Estado, no pueda dar una respuesta contundente, absoluta, rápida además a lo que está ocurriendo en tantos distintos puntos del país, que hace pensar que la cosa está todavía peor. No solo porque 2019 ya es el año más violento, sino además porque no se ve una contundencia distinta en sucesos como este. Así, sí, déjame agregar un dato más, Paco, si me lo permites, sí, claro. Marta. El tema, y hace rato, no sé si fue Marta o fue Andrés, de los manotazos de Morena, ¿sí? O sea, los equilibrios, todos los organismos que de alguna forma podrían representar pues un equilibrio a este gobierno han sido mermados uno a uno. Desde el Instituto Nacional de Evaluación, desde el Consejo Regulador de Energía, desde la misma Corte, a través de pues las amenazas, que nunca se ha clarificado si sí hubo amenazas directamente a el magistrado Medina Mora, que fue lo que provocó su renuncia. A las amenazas me refiero, desde luego, todos estos elementos que eran contrapeso, que podrían funcionar, y ahora la última, pues es la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sí? Y el INE que falta, La verdad es que no sé si Rosario Piedra Ibarra era la mejor candidata, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que ella es una mujer que ha manifestado su simpatía, y eso no está mal, pero el militar es diferente a tener simpatías con el gobierno, y la forma en cómo... proceso. A ver, ¿en qué mundo y en qué país en este momento, cuando estamos con la tecnología a todo lo que da, se permite una votación secreta? ¿Cómo? O sea, en un órgano que tendría que ser transparente, Eso, o sea, me parece que de alguna forma son las cosas que a veces todo se hizo para cambiar, pero para seguir exactamente igual. Y esto es lo que pues la gente se hartó de los priistas, de los panistas en su momento, y ahora vemos cómo estos organismos a través de Morena sí están siendo mermados uno a uno y pues queriendo imponer los simpatizantes que de alguna forma regresamos a las antiguas prácticas priistas, ¿no? Es el regreso, más que seguir con lo mismo, es el regreso a esas prácticas priistas de tener todo en sus manos. Y de cosas que se criticaron, ¿no? Digo, obviamente había que criticarlo y había que señalarlo con el llamado fiscal carnal y etcétera, todo lo que se vivió en el Poder Legislativo con este tema, y tan criticado que fue por los aliados de Andrés Manuel López Obrador, Partido Verde, etcétera, el Partido del Trabajo, y que impidieron el nombramiento de este fiscal, etcétera, y que ahora, amén de la personalidad de Rosario Piedra, que bueno, sí es una gran luchadora social, etcétera, pues se repitan esas prácticas que antes se criticaron, y no solamente en esa cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también en ese proceso plagado de cosas extrañas, incluso el número de votos, etcétera, esa votación directa. ¿Sí? Y que se prometa, déjame decirlo, que se prometa algo que no se puede hacer porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene garras, porque no está hecha para tener garras, y que está no para denunciar. Los votos, y que no se cumplieron los votos que se deberían haber cumplido para que realmente quedara Rosario Piedra, y que finalmente se avaló violentando lo que dice la ley. Entonces, eso es lo que creo que se critica, no es a la persona, esos son los mecanismos que se están llevando a cabo. Y lo mencionabas muy claramente, Paco, y creo que no lo podemos dejar de mencionar, lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral y el tema de la salida o no que está buscando la propuesta de salida de Lorenzo Córdoba.
todo lo que en órganos internos y en otras áreas del INE un poquito menos a la vista de toda la sociedad está sucediendo, y que lo citara Carlos Loret de Mola en sus columnas, es sumamente preocupante cómo Morena justamente se está adueñando de este instituto que finalmente es el árbitro electoral, o ha sido. Ahí yo tendría dudas. Me gustaría preguntarles, Raúl, Andrés, Marta, por supuesto. Lo que se está pidiendo es acortar el periodo de los consejeros presidentes, que en este momento son de 9 años, acortarlos a 3. Primero, si se logra, ¿qué pasaría con el actual consejero presidente Lorenzo Córdoba, que deberá llevar, no sé, a lo mejor 3 o 4 años? ¿Terminaría en ese momento, el próximo año, terminaría su gestión? ¿Terminaría la de 9 años? ¿Cómo se haría y qué tanto daño haría al proceso político electoral? A mí me parece que sabemos que ninguna ley es retroactiva, es decir, Lorenzo Córdoba debiese terminar el periodo para el que fue electo, pero no quiere decir que no existan algún otro tipo de presiones en su sentido, y ya dependerá de él si se mantiene o no, qué tanta fortaleza tiene, como no la mostró, por ejemplo, el magistrado Medina Mora para sostenerse en el cargo y terminó renunciando. No explicó por qué, y entonces eso él también abona a esa opacidad. Lorenzo Córdoba debe terminar el periodo para el que fue electo, y sin ninguna duda. Mira, hay que recordar por qué se crearon estos periodos más allá del sexenio, para precisamente estén fuera del vaivén político. El problema con los magistrados, con el INE y con todos ellos, que anteriormente se manejaban como cuota de partido. Primero te va a ti, luego me va a mí y luego va para el tercero, y así nos la vamos rodando, ¿sí? Esto de crear espacios de mayor tiempo es precisamente para evitar ese jaloneo de carácter político. Digo que no dudo que pueda estar y también de alguna forma contaminado con eso, pero me parece que esa es una de las razones por las que en magistrados, en jueces, en cargos como el INE y otros muchos, era precisamente para evitar eso. El regresar a un periodo de 3 años, vamos a volver a lo de siempre, a lo que son exactamente las cuotas de partidos, en donde estarán alternándose unos con otros. Y bueno, hay que recordar, o sea, hemos criticado, y durante muchos años criticamos al Instituto Nacional Electoral, bueno, por muchas cosas. La última, recuerdo, en la elección de Peña Nieto, con que se permitió el manejo sucio del Partido Verde, ustedes lo recordarán seguramente, en donde hubo una maniobra para estar presente durante todo el año con anuncios publicitarios más allá de lo que la ley permitía, porque ellos pues argumentaron una serie de argucias legales y de alguna forma sí se la llevaron. Me parece que se pierde la posibilidad de esto, de poder tener organismos y titulares de los organismos un poco más independientes autónomos al poder, y lo que estamos viendo es esto, el manotazo de Morena, el manotazo del actual gobierno para ir acotando a los contrapesos. Y lo peor es que los partidos políticos que deberían de serlo, muertos, nulos. Exacto, que les digo, aquí mucho se está hablando de Lorenzo Córdoba como presidente del Consejo General del INE, pero habrá que echarle el ojo a lo que ya sucedió y que Morena ya tiene posiciones clave dentro del Instituto Nacional Electoral y que finalmente pues podrían desencadenar, obviamente en ese término, lo voy a decir así, apropiación del Instituto Nacional Electoral y de otros organismos que pudieran derivar, no lo quiero decir como una aseveración, pero sí en lecciones como las que se vivieron allá en Bolivia y que se están desencadenando como lo estamos viendo, ¿no? Así es. Bueno, pues hasta aquí para opinar esta noche, ya lo sabe, le agradecemos por supuesto a mis compañeros Marta, Andrés, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo usted que nos permitió proporcionarle nuestros comentarios, nuestro análisis, y finalmente usted se queda con la mejor opinión. La invitación para que nos siga mañana también martes, para opinar con Raúl Frías Lucio, y acompáñeme ahora a saber cómo ve el humor del mexicano los temas de la agenda informativa. Muy buenas noches.